Buenas amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez y el día de hoy les vengo a traer una variante de la francesa, la variante o ataque, y acá empieza la disputa de derechos de autor, porque encontré esta jugada con un montón de nombres. Se la conoce como gambito o ataque chatar alekin, ¿sí? Así que lo podemos encontrar con diversas variaciones, ¿no? Gambito chatar, ataque alekin, gambito chatar alekin, bueno. El nombre va a tener esa variedad de opciones. Pero para entender bien de qué se trata, vamos a empezar la jugada, que es E4, E6. Se trata de una francesa, una variante clásica con caballos E3, caballo F6, que es la variante Steinitz. Y acá continúa con alfil G5, alfil E7, E5, caballo Fd7. Bien, desde esta posición me imagino que la mayoría ya conoce la continuación clásica alfil por E7, dama por E7 y F4, la cual suele dar en rupturas con C5, el negro se enroca corto, el blanco se enroca largo, y es ese tipo de posición que nos tiene más habituados la competencia de hoy en día. Pero en este caso vamos a salirnos de este camino y jugar esta variante sumamente agresiva que es H4. Como ven, en principio ya estamos cediendo material tras alfil por G5, peón por G5 y dama por G5, pero la compensación que va a tener el blanco en esta situación es la columna H, donde su torre ya va a estar metiendo presión sobre H7, y sobre todo el negro que saca su dama rápida, bueno, va a ser aprovechada con caballo H3, vamos a ganar algún que otro tiempo atacando a esa dama. Para esta posición elegí dos alternativas, voy a recomendar en realidad una sola de estas dos, y la que no voy a recomendar es la jugada F6, porque me parece que es una jugada que en principio tiene una apariencia bastante agresiva porque amenaza el alfil y el peón, y no la recomiendo no porque sea mala en sí, sino porque creo que podemos alcanzar una posición mejor sin tanto lío. Acá existe la posibilidad del blanco de sacrificar el alfil con alfil D3, peón por dama H5, rey F8 y torre H3. Como vemos, en esta variante va a tener algunos problemas el negro por la columna F. La teoría recomienda aquí G6, alfil por G6, no vamos a poder capturar el alfil porque cae la torre, y tras rey G7, bueno, una posición poco clara, y realmente es muy poco clara esta posición. El blanco deberá retirar su alfil, el negro por ahí continuar con dama E8, pero el problema de la coordinación y ausencia de piezas todavía sin desarrollo puede llegar a justificar. El blanco está rápidamente sacando sus piezas y hay muchas líneas abiertas sobre el flanco del rey. Por lo tanto, además, con F6, la principal variante que yo consideraría como molesta es la jugada dama H5, porque tras dama H5, si el negro elige rey F8, bueno, ya hemos conseguido que no nos enroque. Pero con la respuesta G6, que parece que nos amenaza dos piezas, en realidad acá existe la jugada E por F6. Si ahora el negro come la dama, fijémonos cómo rápidamente en la jugada 9 ya tenemos un peón en séptima, que además han cerrado a la dama del negro, y bueno, el negro seguramente dispondrá de capturar el peón, comeremos con el alfil, el material se equilibra un poco, pero la estructura del negro es muy inferior y por lo tanto yo creo que rápidamente el blanco ya ha conseguido lo que esperaba de esta variante. Otra alternativa acá es que el negro capture el peón, pero tras dama de 2 también considero que el blanco está en una buena posición. Es cierto que con dama de 2 estamos bloqueando la salida del alfil, pero no hay problema porque el alfil puede venir a H3, donde meterá presión sobre el peón retrasado que ha quedado en E6, y además la jugada H5 está siempre dando vueltas porque la estructura ha quedado del negro media dudosa. Por lo tanto, F6 no es una jugada que creo que sea de las mejores en la posición. Lo que vamos a hacer es aceptar el desafío del blanco de dejarnos ese peón
y tratar de acomodar nuestras piezas de manera aceptable. No quiero que aceptemos este desafío y estemos jugando una partida donde vamos a estar sufriendo las siguientes jugadas. Sí hay que atender algunas amenazas, pero justamente de eso se trata el video de hoy. Tras dama por G5, la principal continuación del blanco suele ser la jugada caballo H3. Amenaza a la dama y ahora habría que encontrar algún lugar seguro, ¿sí? Además, el caballo de H3, si bien está saliendo por el lateral, lo que pretende es dirigirse a la casilla F4. Va a buscar un puesto avanzado mucho más enérgico. Por ejemplo, acá una retirada puede ser la jugada dama H6. Creo que un simple desarrollo del blanco con alfil D3, A6, A6 puede parecer una pérdida de tiempo, pero es una jugada muy necesaria. Ahora que no tenemos el alfil de casillas negras, una jugada como C5, simplemente vendría caballo B5 amenazando C7, infiltrándose en D6. Por eso, al no tener nuestro alfil de casillas negras, se hace necesaria esta jugada, A6. A lo cual puede continuar con dama G4, C5, ¿no? Esta jugada sí es muy importante porque necesitamos sacar nuestras piezas y meter presión sobre el sólido centro que tiene el blanco. Acá el blanco puede continuar con F4 y tras la captura jugar caballo F2 y fijémonos el problema que queda la dama muy mal ubicada en H6, ¿sí? Si bien la dama en H6 quería evitar que el caballo se moviera, en pocas jugadas el blanco coordina sus piezas y termina encerrando a la dama. Volvamos a la posición tras caballo H3 y realicemos la jugada dama E7. Vamos a hacer esta jugada, a lo cual puede continuar la partida con caballo F4. Caballo F4 es una jugada que no solamente mejora la pieza, sino que muchas veces mete algún tipo de presión sobre D5, ¿sí? Van a existir, hay que tener cuidado con las posibilidades de que nos jueguen caballo por D5. Además, una jugada como F6 para tratar de reaccionar en el centro no va a poder ser realizada por caballo G6, ¿sí? Fíjense la fuerza de la torre que ejerce sobre la columna H. Por lo tanto, tras caballo F4 vamos a continuar con un desarrollo como caballo C6, ¿sí? Nuestra idea ahora en esta posición va a ser rápidamente buscar el enroque largo. Tras jugadas como caballo B5 tratando de molestar en C7, nuestro caballo se dirige a B6 y no va a haber ningún problema. Tras caballo C6 metemos presión en D4, pero el blanco busca un juego activo y amenaza el punto G7. Acá existen nuevamente dos posibilidades interesantes que han jugado maestros. Una es la que vamos a analizar nosotros, que es G6, pero la otra opción es caballo por D4. A lo cual, si el blanco decide comernos el peón de G7, no nos olvidemos que el caballo está metiendo presión sobre C2. Entonces encontramos un momento oportuno para realizar el cambio de dama, ¿sí? La dama ya no se puede retirar porque implicaría fuertes pérdidas materiales y el cambio de dama, bueno, alivia mucho la cuestión del ataque del blanco. Volvemos ahí, pero tras caballo por D4 va a existir la jugada enroque largo. Continuamos con el desarrollo, metemos presión sobre el caballo de D4 y realiza la jugada caballo F5 que viene a defender el punto G7. Pero como les dije antes, esta es una posición sumamente agresiva del blanco donde van a existir esta clase de sacrificios. Tras E por D5, caballo por D5, se está amenazando tanto el caballo de F5, la dama en E7, el caballo por C7, hay múltiples amenazas. El negro reacciona con dama por E5 defendiendo todo, pero obviamente la dama está muy sobrecargada y es ahí cuando el blanco decide hacer una jugada como alfil B5, donde mete presión sobre el caballo de D7, donde prepara la jugada torre H1. Tras enroque, esta es una posición muy difícil, pero objetivamente hay una igualdad. Más allá de que la computadora simplemente diga igualdad, vamos a tomar este igualdad en cuanto hay suficientes recursos para ambos para continuar la partida.
Por ejemplo, la jugada torre H1, que parece una fuerte amenaza porque deja a la dama que sin defensa del caballo, va a existir la jugada caballo F6. Y justo a tiempo se logra defender el caballo de F5 con el alfil, se amenaza a la dama, se deja un refugio para la dama. Es una posición que puede llegar a contar con algunos recursos. Interesante aquí para continuar es la jugada dama H5, metiendo presión, tras lo cual una jugada como H6 vendría nuevamente torre H a E1, y acá hay que también tener cuidado dónde vamos a meter nuestras piezas. Por ejemplo, si acá continuamos con caballo F6, bueno, puede existir un torre por E7, caballo por H5. Fíjense el lío de toda esta posición, que no me estoy adentrando tanto en realidad. Fíjense que acá se recupera la pieza por una amenaza doble, pero más que nada quiero mostrarle que es una posición que pueden elegir desde acá, desde alfil B5 y enroque, como una posición para lucha, una lucha complicada que bueno, hay que tener bien preparado, pero en caso de querer sorprender a nuestro rival puede llegar a elegir ese camino. Sin embargo, como les dije, tras dama G4 yo voy a optar el camino que considere más seguro para tratar de enfrentarnos a este gambito. Entonces vamos a ver la jugada G6, ¿sí? Se aflojan un poco las casillas, eso es algo interesante que el blanco va a tratar de aprovechar, pero en este caso este tipo de sacrificios no van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque va a existir la jugada caballo B6 amenazando la dama y buscando el cambio de pieza, ¿sí? Si el blanco se come acá, nosotros recuperamos allá, vamos a tener una buena posición. Los caballos F6 no existen, porque también capturaríamos el caballo y posteriormente la dama sigue atacada, entonces habría pérdidas materiales. Pero muy bien, vamos entonces tras la jugada correcta del blanco, que después de G6 es enroque largo, ¿sí? Tras enroque largo, acá hay que tener mucho cuidado, porque una jugada natural que va con nuestro plan de enrocarnos en largo, una jugada como caballo B6, fíjense acá marcada la casilla H6, nosotros ubicaremos la torre en H6 y posteriormente podremos buscar en algún momento, o mismo con la dama, presión sobre el punto H7. Entonces la jugada caballo B6 directamente, bueno, el blanco se puede hacer de la presión sobre la columna H y ese peón tiene muchas dificultades, ¿sí? Una jugada como torre H6 seguida de alfil B5, podremos capturar para que no haya problema en D4 y después torre H1 también. Va a tener suficiente juego el blanco en esa posición. Entonces, por lo tanto, vamos a realizar la jugada H5. Vamos a amenazar la dama y liberar un poco la presión sobre el punto H7. Pero es verdad que nuestro peón está siendo avanzado y el punto de ruptura del blanco se puede lograr con mayor facilidad. Tras dama F3 vamos a continuar ahora sí con caballo B6 y una jugada como G4 del blanco, tratando de meter presión sobre H5, vamos a avanzar el peón. Bien, esta es la posición a la que quería llegar. Tras H4, este es un peón que seguramente no tenga mucha más vida, pero sí es verdad que para comerlo va a ser necesario gastar muchos tiempos del blanco, ¿sí? Y mientras tanto, ¿qué es lo que haremos con negras en esta posición? Bueno, con negras estamos a punto de hacer alfil D7, enrocarnos largo, o incluso, si nos sentimos más aventureros, hacer torre C8, tras alfil D7, planes con caballo A5 para ocupar la casilla C4, y si tenemos la torre en C8, también hacer la jugada C5, ¿sí? Entonces, en esta posición yo ya considero que el negro ha sorteado de manera correcta todos los problemas. Y el único detalle, que si también en algún momento existe la posibilidad de hacer un G5 en buenas condiciones también para defender el peón, va a ser algo útil. No hay que hacerlo de manera apresurada, ¿no? Porque por ejemplo yo me imagino una jugada como caballo G2 y el negro se desespera en defender el peón. Bueno, eso no es tan conveniente porque tras dama E3, F4, al final este peón también va a quedar débil y no solamente eso, sino que se va a armar una presión sobre la columna F. Por eso más que nada recomiendo, por el momento incluso no puede ser capturado el peón,
Recomiendo más que nada alfil de 7, caballo a 5 y tratar de jugar C5. Estos mismos planes, esa no la recomiendo. Estos mismos planes se pueden hacer con el enroque largo, rey B8 y C5, torre C8. Es cierto que estoy hablando de muchos tiempos, pero la posición parece que está lo suficientemente bien controlada como para que esos tiempos lleguen sin problema. Así que bueno, esta es la forma que les recomiendo para jugar contra el gambito chatar, contra el ataque alequín. Espero que les guste, que les sirva. Si conocen alguna otra línea interesante y quieren dejarla en los comentarios, será genial. Cuéntenme si les ha resultado. Y bueno, es todo por hoy. Será hasta el próximo video. Adiós.